Continuamos con nuestro curso en esta ocasión de administración de base de datos. Sean todos bienvenidos, somos pocos, pero somos los que estamos. Yo sé que hay muchos que están como que distraídos con el fútbol, pero igualmente no podemos seguir esperando por ellos. Debemos tratar lo que son nuestros materiales del día. Vamos a ir poco a poco revisando ciertos contenidos referidos a nuestro curso de administración de base de datos, para así cumplir con lo que es nuestros objetivos del sílabo. Nuestra segunda unidad se titula Administración de usuarios y servicios de transformación de datos. Dentro de esta segunda unidad, nuestro primer tema se refiere a la creación y a la administración de cuentas de usuario. Debemos recordar entonces que es una base de datos. Una base de datos no es más que un conjunto de datos relacionados entre sí que tienen algún significado implícito. La definición anterior hace referencia a dos elementos fundamentales a tomar en cuenta para que un conjunto de datos pueda considerarse como una base de datos realmente. En primer lugar, la relación entre los datos siempre ha de existir y podrá ser analizada bien sea en base a su origen, a su finalidad o por cualquiera de las características de estos datos que estén vinculadas. En segundo lugar, el significado implícito de los datos, el cual se atribuye dependiendo del contexto en el cual sean utilizados. Vamos a seguir entonces. Ya disculpen una pequeña interrupción. Bueno, vamos a seguir entonces. Ya entendemos en cuanto a esto, pero esto nos lleva a implicar que aparte de esto debemos gestionar adecuadamente lo que son los usuarios que van a manipular dicha información como elemento principal también dentro de la gestión de las bases de datos. Vemos que los objetivos entonces de una base de datos son, en primer lugar, almacenar la información, es decir, obtenerla y guardarla en alguna ubicación, bien sea física, bien sea lógica, pero ese es su propósito. En segundo lugar, sería recuperar los datos, es decir, tener la capacidad de poder extraer esa información que guardamos en el paso anterior. Y en tercer lugar, presentar la información organizándola de modo conveniente para que pueda ser de utilidad. Esas son tres funciones básicas de lo que es una base de datos. Esto nos lleva a pensar entonces en la necesidad de garantizar ciertas características cuando trabajamos con bases de datos. En primer lugar está la fiabilidad y la integridad de los datos. Es decir, que nuestra información pueda permanecer inalterada con el tiempo. Así la traspasemos a una ubicación remota o así realicemos cualquier tipo de operación con ella, debe mantenerse en el estado en el cual nosotros la hayamos colocado. En segundo lugar, que exista la posibilidad entonces de compartir dicha información. Si la información no puede ser compartida, entonces ¿para qué nos sirve la base de datos? La idea de ella es eso, poder compartir nuestra información entre distintos usuarios, muchas veces sin importar ni siquiera la ubicación geográfica donde estos se encuentren. En tercer lugar, debe existir una independencia entre lo que es la estructura lógica y la estructura física de los datos.
Es decir, debe presentarse ciertas características, debe poder presentarse un manejo diferenciado entre lo que es nuestros datos o contenidos y lo que es la estructura de la base de datos en sí. Finalmente, debemos garantizar lo que es la seguridad y la confiabilidad de los datos. Esto nos lleva a pensar en los tipos de personas que interactúan con nuestra base de datos. Por una parte, tenemos dos tipos de elementos a este respecto. Tenemos por un lado lo que son los usuarios, que son aquellas personas con privilegios limitados, tanto en las operaciones que pueden realizar como en los elementos a los que tienen acceso. Es decir, solo pueden manipular contenidos, más no estructura. En segundo lugar, tenemos a los administradores, que son personas con acceso total a los elementos de la base de datos, tanto los referidos a contenido como los referentes a estructura, estando estos encargados de lo que es su configuración y mantenimiento. Aquí podemos resumir las características de los tipos de usuario que normalmente son definidos para una base de datos. Entonces, en primer lugar, tenemos el administrador de base de datos, o ADB en inglés, quien tiene permitidas todas las operaciones. Además de esto, puede conceder privilegios y establecer usuarios. En segundo lugar, tenemos el usuario con derecho a crear, borrar y modificar objetos, es decir, con privilegios adicionales, que además puede conceder los privilegios que ya él posee a otros usuarios sobre los objetos que ha creado. En tercer lugar, tenemos el usuario que solo tiene derecho a consultar, pero sin derecho a manipular ningún tipo de objeto. Esos son los tres tipos de usuarios básicos que se manejan dentro de las bases de datos. Cualquier usuario de la base de datos puede establecerse como predeterminado para lo que es una base de datos específica. El sistema gestor de base de datos siempre accederá a la base de datos usando las credenciales de dicho usuario predeterminado, incluso en el caso de que existan otros usuarios asociados a dicha base de datos. Si una base de datos tiene asociadas varias cuentas de usuarios y ninguna se establece como predeterminada, entonces el sistema utilizará la primera cuenta que se encuentre en la lista. Hablemos ahora un poco de seguridad en las bases de datos. Cuando trabajamos con bases de datos,